Y el otro autor es Ernst Junger, ¿no? que tiene un texto que se llama El Trabajador. Y ese texto es una influencia importante para Heidegger en esta época. Ernst Junger es un ferviente colaborador nazi, y este texto del Trabajador pues en realidad tiene mucho que ver con ya las formas en las que se está concibiendo a los ciudadanos del régimen del nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, son todos los ciudadanos como los colaboradores de un proyecto, de innovación, tal. Entonces, esta mezcla sin duda tiene como un potencial pues explosivo, ¿no? Si uno mezcla Nietzsche, Holderlin y Junger en la época de los nazis, tiene un potencial peculiar. Heidegger también está de alguna manera como participando. Profesor, los ensayos de Sendas Perdidas van para esta época. Los de Caminos del Bosque, sí. La traducción ya ahora no se utiliza así. Eso de Sendas Perdidas era como la primera traducción que se hizo. Suena un poco dramática, ¿no? Sí. Ya, digamos, la última edición de como Caminos del Bosque. Sí, los textos son de esta época y justamente está en esa línea, ¿no? La referencia a Caminos del Bosque es un texto importante. Ahí es donde se encuentran varios de los textos sobre Holderlin también, el texto de ¿Para qué poetas?, por ejemplo, El origen de la obra de arte, que son justamente todas estas preocupaciones que están ya presentes por esta época, ¿no? También el pensamiento de Heidegger en algunos momentos se va volviendo un poco más oscuro incluso, por ejemplo en textos como Construir, Habitar, Pensar, que tiene algunas cosas muy interesantes, pero también tiene algunas partes particularmente oscuras. Por ejemplo, la famosa idea de la cuaternidad. La cuaternidad a la que Heidegger se refiere como la correlación entre el cielo, la tierra, los mortales y los divinos. ¿Sí? En algún momento daremos un poco más, bueno, es de estas partes particularmente, digamos, como oscuras. Heidegger, digamos, que sí tiene como creo que otra vez hay dos momentos en Heidegger. Primero, un cierto optimismo de un pensador que en Ser y Tiempo y en los momentos posteriores cree que es posible que la filosofía cumple un papel muy destacado en superar la decadencia de la cultura occidental, ¿no? Esta idea de la decadencia de la cultura occidental, así fuerte que suene, era muy de la época. El texto de Spengler era un texto muy que se leía mucho en esa época, ¿no? Un texto muy influyente de la decadencia del occidente, justamente. Heidegger es optimista en ese primer momento de que la filosofía puede cumplir un papel importante. Creo que eso influye en buena medida también en el porqué de su involucramiento político. Y creo que al principio, por lo menos, es particularmente optimista en que el programa político del nacionalsocialismo puede contribuir efectivamente a esta restauración de los valores máximos de la cultura occidental para superar lo que considera que son los grandes enemigos de la cultura occidental, que son el americanismo, ¿no? así con ese término lo consigue, ¿no? El americanismo. Yo creo que incluso cuando todos lo escuchamos medio sabemos a qué se refiere, ¿no? El americanismo pues es esta sociedad mercantilista de consumo, ¿no? Donde toda la realidad se somete a inventarios, a objetos, a stocks, ¿no? Almacenables, distribuibles, el desecho, el consumo de recursos, ¿no? Una cierta frivolidad cultural, ¿no? Que todo pasa
por lo fácilmente digerible, por lo que se distribuye rápido, todo esto. Esa es como su concepción del americanismo como el gran enemigo de la cultura occidental y que de alguna manera había que desmontar, ¿no? Y el otro enemigo que creo que también ve es la Unión Soviética. El otro enemigo es el comunismo, por los dos lados, ¿no? Tanto el capitalismo como el comunismo. Esta sociedad de individuos iguales que pierden completamente su capacidad de expresión individual y que pierden entonces también su creatividad, y en donde se limita su potencial de crecimiento en aras a un modelo de sociedad perfecto. Creo que también es terrible para un alemán que tiene tanta influencia también de un modelo romántico como el de Herder, ¿no? Y la tradición expresionista de Herder, en donde cada pueblo debe entenderse a partir de sus tradiciones, su idioma, su lenguaje, su especificidad. Por eso cada individuo expresa el mundo de una manera original, ¿no? Tiene una creatividad, un potencial creativo de expresar el mundo a su manera, y a la vez un pueblo tiene una manera específica de expresar el mundo, ¿no? Que se refleja, insisto, en su idioma, pero también la manera en la que construyen sus ciudades, la manera en la que son sus pueblos, la comida, o sea, el folclore, las fiestas, estas cosas tan coloquiales, pero que sin embargo son la expresión de la libertad creativa, de la subjetividad, de la del pueblo. Y esto tan tradicionalista está en la base del expresionismo romántico, que en buena manera llega hasta Heidegger, justamente como uno de los grandes peligros que podría encerrar el comunismo, ¿no? La pérdida de esta individualidad creativa y de esta capacidad de expresión de todos. Entonces Heidegger creo que sí cree que se puede lograr algo así como por eso la recurrencia a la poesía, que se puede lograr algo así como una poiesis renovadora, ¿no? Revigorizada. Eso es esta época de la que estamos hablando, la época de Heidegger, de ese tiempo, lo primer Heidegger siempre Heidegger, de ese tiempo y de estas primeras preocupaciones por la época y por el estado de la humanidad y todo esto, la época del ascenso del nacionalsocialismo, etc. Y creo que hay un segundo momento que es un Heidegger terriblemente pesimista, ¿no? Que es el Heidegger que perdió la guerra. Porque estaba esta esperanza, ¿no? La cultura alemana va a terminar por imponerse y entonces vamos a solucionar la decadencia del occidente, ¿no? Y vamos a vencer a los americanos y a su modelo del mundo, y a los comunistas y a su modelo del mundo, todos contentos, ¿no? Y de repente pierde. Entonces, claro, pierde, y además viene la consecuencia de la pérdida para él mismo, ¿no? En términos personales, ¿no? Insisto, una cierta forma de exilio, no puede volver a enseñar, no puede volver a publicar durante cierto tiempo, se le confisca la biblioteca, al mismo tiempo le hace agua al montón de amantes que había tenido. O sea, es una época muy, muy complicada, ¿no? Y entonces, justamente en ese periodo, Heidegger tiene literalmente un quiebre anímico, ¿no? Empieza a tener casi un quiebre psicótico, empieza a ver cosas, tener comportamientos muy extraños y termina encerrado en un psiquiátrico. Buen rato termina encerrado en un psiquiátrico en Baden, casa de reposo, le decía, para que no sonara tan feo, es un psiquiátrico. Dentro del, digamos, la reclusión en el psiquiátrico, Heidegger solamente conserva dos amigos a lo largo de todas estas grandes tormentas, ¿no? Uno es Jean Boffré y el otro es Medard Bosch. Medard Bosch es un psiquiatra, ¿no?
que de hecho lo atiende cuando está en el psiquiátrico. Hay un texto, que ustedes lo pueden buscar, un texto raro, en el sentido de que no es igual que el resto de los textos de Heidegger, pero que trata también unos temas que no son recurrentes en Heidegger, que son los seminarios de Solicón. El texto de los seminarios de Solicón, en buena medida, están basados en las conversaciones que sostenía Heidegger con Medard Voss en el psiquiátrico. Entonces son, insisto, temas que no son tan comunes en Heidegger. La percepción, las alucinaciones, la locura, los afectos, cosas que no son muy comunes en el resto de la obra de Heidegger, pero ahí son interesantes. Medard Voss, además, era amigo de Lacan, muy amigo de Lacan, y de hecho, cuando Lacan se entera que Medard Voss está en frecuente contacto con Heidegger, le pide a Medard Voss que le envíe una copia de sus escritos, los escritos de Lacan, ¿no? ¿Qué piensa Heidegger? Los escritos de Lacan. Como ustedes sabrán, Heidegger en buena medida es una influencia importante en Lacan, ¿no? Pues está Freud, claro, está Hegel, pero está Heidegger. Heidegger era una influencia importante en Lacan. Entonces, Lacan le pide a Medard Voss que le muestre los escritos. Cuando Heidegger los lee, le dice a Medard Voss que le comente, por favor, a Lacan, que ha leído sus escritos y que le parecen de una ininteligibilidad barroca. Yo creo que el psiquiatra necesita un psiquiatra. Esa es la respuesta de Heidegger a Lacan a propósito de los escritos. Busquen ese texto, está traducido al español, incluso los seminarios de Solicón. No sé qué tan fácil es en español, pero es un texto interesante. Entonces, como consecuencia de todo esto, insisto, la pérdida de la guerra, las consecuencias personales de todo esto, el quiebre afectivo, anímico, etc. En Heidegger posterior es muy diferente de antes, ¿no? Esto se nota en muchas cosas. No tenemos grandes textos, me refiero en extensión, o sea, de calado, de ser tiempo. No hay otro texto así, ¿no? Lo que tenemos es pequeños cursos que se hacían casi en privado, grupos de discípulos, no en universidades, conferencias, ¿no? Pequeños seminarios, ¿no? Pequeños artículos que presentaban. Entonces, el primer cambio que uno percibe es un cambio en el estilo de Heidegger, pero que en buena medida está condicionado por el formato. Creo que aquí también las interpretaciones de Heidegger se atoran en dos momentos. El primero, que es el de decir, es que por eso hay un primer Heidegger y un segundo Heidegger, ¿no? Porque miren cómo cambia el estilo, y miren cómo cambian los temas, y miren cómo cambia no sé qué. Yo creo que no es tanto que haya un primer Heidegger y un segundo Heidegger. Creo que las circunstancias están forzando el cambio de estilo, están forzando el cambio de formato, y creo que la situación está forzando el cambio de temas. No es tanto que Heidegger haya tenido algo así como una evolución que se ya dejó lo anterior, era un poco de eso. Si uno lo sigue en realidad en un trazado más o menos constante, hay continuidad. Es decir, el proyecto mantiene una continuidad, ciertamente con un cambio de formato. Los más, digamos, creo incluso medio ingenuos, solían decir que este primer Heidegger es el tiempo y el segundo Heidegger es un Heidegger que tiende a la mística, ¿no? Y así más o menos se tiende a aproximar. Eso, aparte de vago, es notablemente impreciso. ¿Qué significa decir que el segundo Heidegger tiende a la mística? Es notablemente impreciso, ¿no? Es una cosa que me parece que es mucho más compleja y que tiene que ver con una trayectoria del pensamiento del autor. Pero sí es un Heidegger mucho más pesimista sobre el destino de la época, ¿no? Mucho más, digamos, crítico también de las posibilidades que pudiera tener el ser humano para cambiar la historia o para cambiar el destino de la época, ¿no? Al contrario, cree que el ser humano está más bien expuesto, condicionado
determinado por la época y que no puede hacer mucho para que sea diferente de como es. Que más bien tiene que tener una especie de confianza en que las cosas no sigan el peor de los acontecimientos posibles, no sigan el peor de los cursos posibles. Y esta confianza, claro, la terminología de Heidegger es la confianza en el ser. Confiemos que el ser devenga en la historia de una manera distinta a como ha venido en la época de la ciencia y de la técnica, y que corrija el curso de la historia de algún modo que suceda antes de que todo se vuelva a nada. Es la percepción anímica de Heidegger. Ciertamente es muy pesimista. Creo que el momento tal vez muy representativo de esa época de Heidegger se refleja en la famosa entrevista del Spiegel, al seminario del Spiegel, que Heidegger da la entrevista, pero pide que no se publique la entrevista sino hasta que él se muera, ¿no? O sea, que se publique póstumamente. Que se queda varios años la entrevista, sale después de la entrevista, y creo que hay varios datos muy representativos de cómo está pensando Heidegger en ese momento. El entrevistador, bueno, un poco mafioso, el entrevistador, todo se lo quiere jalar hacia la política, y lo que sea, se entiende como puede. Después empieza a hablar de la ciencia y de la técnica, y cae en este como pesimismo. Y en algún momento dado le pregunta a este entrevistador, casi como le había preguntado el joven de la carta sobre el mundo, bueno, señor Heidegger, ¿y qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta de Heidegger es más crítica que la que le da el otro joven. Lo que le contesta es: solo un Dios puede salvarnos. Ni siquiera dice solo Dios, dice solo un Dios puede salvarnos. Más crítico no puede ser el asunto. Claro, nos pone a pensar en este asunto de qué está pensando ahí Heidegger. El ser y Dios son análogos, no son análogos, hay una ortoteología aquí detrás, o no la hay, estamos frente a un pensamiento secular o no. Claro, habrá que ver todo esto. Pero en último término, creo que lo importante es darnos cuenta de cómo está Heidegger en ese momento. O sea, es radicalmente escéptico de lo que puedan hacer los hombres para cambiar la época. Está en manos de algo más, de un Dios o del ser, pero no de nosotros, ¿no? El texto de Serenidad, por ejemplo, también me parece que va claramente en esa línea, ¿no? El texto de Serenidad indica, por un lado, que lo que podemos hacer, casi a esa pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer, señor Heidegger? La respuesta de Heidegger es: pues serenémonos, o sea, tampoco nos preocupemos demasiado, porque no podemos hacer nada. Entonces, tengamos cierta paz de espíritu para esperar a que las cosas cambien de alguna manera, ¿no? O sea, esperemos, tengamos confianza en que van a cambiar y hagámoslo serenamente. Otra vez, esto es buena medida lo que después la escuela de Frankfurt dice: de veras, señor Heidegger, después de la Segunda Guerra Mundial, usted nos dice que nos esperemos serenamente. Parece bien, ¿no? Y en ese mismo contexto, entre la pregunta por la técnica y el texto de Serenidad, Heidegger tiene justamente esta afirmación que repite en uno y en el otro, más o menos parecida, que es la idea de literal. Ningún grupo de estadistas, políticos, hombres de ciencia que se reúnan y hagan acuerdos pueden cambiar el curso de la era atómica. Esa es su expresión.
Claro, quítenle lo de atómica, es muy su contexto, ¿no? Lo que está diciendo es que no está en el hombre, ni en un grupo de hombres, ni en sus decisiones, ni en sus políticas, que cambie la vida. Porque lo que simultáneamente está diciendo es, tampoco fueron sus decisiones las que hicieron la vida. No es el hombre el que hace lo que pasa, y tampoco es el hombre el que cambia lo que pasa. Es el ser, el advenir del ser en la historia. Hegeliano, por supuesto que hegeliano suena eso, ¿no? Es como el ser revelándose de cierto modo en la historia para reconocerse a sí mismo y luego corregir, superarse, ¿no? Sí, una fuerte influencia como hegeliana en este proceso. Pero otra vez, claro, el ser, ¿cómo se da cuenta? Bueno, claro, tiene conciencia, tiene, ¿qué tiene? ¿No? ¿Cómo funciona en esta estructura? Entonces va quedando claramente entonces estas preguntas. Finalmente, yo creo que haría una muy brevísima como descripción de la parte de los años políticos en Heidegger, pues porque también siempre es algo que vive ahí. Heidegger siempre fue un tipo académicamente ambicioso. Eso está muy claro en todas las biografías, ¿no? Y a finales de los 20 empieza a tener claras ambiciones políticas. Simpatiza muy fuertemente con el nacionalsocialismo como forma de la reconstrucción de Alemania. Hannah Arendt en algún momento dice que lo hace de una manera muy ingenua. Hannah Arendt, ironizando un poco sobre el asunto, dice que solamente alguien que nunca hubiera leído Mein Kampf, el libro de Hitler, solamente alguien que nunca hubiera leído Mi lucha, podría igualar el nazismo con una lucha contra la sociedad tecnológica de masas. Un poco ironizando eso. Como diciendo, lo que le interesaba a Heidegger en realidad era una lucha contra la sociedad tecnológica de masas, contra la sociedad de consumo, contra el americanismo que explota recursos y contra el americanismo que todo lo objetifica y todo tal, pero cree de alguna ingenuísima manera, es lo que está diciendo Hannah Arendt, que el nacionalsocialismo quiere eso mismo. Cree que el nacionalsocialismo lo que quiere es acabar con el americanismo, pues porque pobres de las plantas, porque, ¿no? La sociedad tecnológica además es el objeto de consumo y las existencias y los inventarios. Entonces, dice, parecería que no leyó nunca el texto de Hitler para ver de qué iba el nacionalsocialismo y que no era esto, ¿no? Ironía, pero varias biografías suelen argumentar que Heidegger efectivamente había leído el texto de Hitler alrededor de 1928, que lo había leído motivado por la esposa, Friede, que era una... estaba maravillada con eso. De hecho, hacia 1933, Heidegger en varios discursos habla del concepto de héroe, y el concepto de héroe que está utilizando está tomada casi literalmente del texto de Mi lucha de Hitler. ¿Esto en qué textos vendría? O sea, esto está más bien en la Gesamtausgabe. Hay un discurso público que ofrece en un lugar que se llama la Konradhaus en honor a un estudiante de Friburgo que se llama Albert Schlageter, en el 10º aniversario de su muerte. Hay una parte en la Gesamtausgabe en la que hay algo de esto, o sea, discursos,
como presentaciones públicas y cosas parecidas, y ahí está esto como el homenaje a Schlageter, ¿no? Y ahí está justamente esta mención. Pero Schlageter era, o sea, lo está utilizando para hablar justamente del héroe en los términos de Hitler, pero Schlageter era un también fue soldado alemán que le habían disparado los franceses en mayo 23, o sea, había sido justamente un soldado de los nazis, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que resultan particularmente complicadas. Heidegger escribe varios artículos llamando a una revolución en las universidades, o sea, cómo deberían articularse los planes de estudio de las universidades, cómo deberían organizarse los alumnos en las universidades, las fraternidades de las universidades, etcétera, diciendo que los esfuerzos de las universidades deben orientarse a las ventajas de la Revolución Nacional Socialista. En esos mismos artículos critica una visión liberal de la universidad tendiera a convertirse en una especie de empresa, ¿no? O enfocada a los intereses del mercado, o enfocada a la producción exclusivamente, y al mismo tiempo atacaba la libertad académica. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, artículos de Heidegger criticando la libertad de expresión académica. Está mal que los profesores puedan decir lo que quieran en el salón. No deberían decir cualquier cosa, deben decir cosas que sirvan para que Alemania gane la guerra. Al mismo tiempo dice que las investigaciones no deben nunca hacerse para beneficio propio, sino solamente para beneficio de la comunidad, ¿no? Del pueblo y del pueblo alemán. Heidegger apoya la idea de que los estudiantes trabajen al mismo tiempo, o sea, hagan algún tipo de servicio, no solo social, sino un tipo de servicio laboral para los esfuerzos de la guerra. O sea, que los estudiantes deberían de ser utilizados como mano de obra para hacer armas, para los esfuerzos de la guerra. Artículos de Heidegger de esas cosas. Al mismo tiempo que están estudiando. Organizaba campamentos de jóvenes bastante militarizados, fue de los primeros en la Universidad de Friburgo que introduce el Hitler para empezar los eventos, ¿no? Ofrece varias pláticas de propaganda nazi en esa época, pidiéndole a la gente, o sea, promoviendo el voto para Hitler, para que se eligiera a Hitler. Sin embargo, también hay algunas muestras muy claras de que Heidegger nunca aprobó. Recuerden que era rector de la Universidad de Friburgo, la universidad en Alemania es siempre estatal, entonces él es un empleado del Estado, es un empleado del nacionalsocialismo. Como rector se opuso, sin embargo, también varias veces a que se llevaran a cabo investigaciones basadas en lo que él llamaba la pseudociencia basada en la raza y en la biología. O sea, recuerden que el nazismo tenía esta idea de llevar a cabo grandes investigaciones sobre cómo una raza era mejor que otra, cómo cierta biología era mejor que otra biología, cómo los negros eran más deficitarios que los blancos, y cómo los judíos eran más no sé qué, y hacían estudios ahí, había 3 personas, leían el cerebro, y este tipo de cosas, y llegaban en teoría a las conclusiones de que efectivamente los blancos son mejores. Hoy se sabe perfectamente que la mayor parte de esos estudios no eran estudios, o sea, es propaganda, o sea, abres un fulano, ves lo que quieres ver y dices que es mejor, ¿no? Entonces Heidegger claramente como rector se oponía a ese tipo de investigaciones basadas en la raza, basadas en la biología, al punto que una vez otro filósofo de Friburgo criticó a Heidegger en un
diario nazi, considerándolo un nihilista sin pensamiento respecto a la noción de raza, la noción de nación específicamente, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es pues, una visión un poco contradictoria de este asunto. Heidegger tendría como a burlarse del biologismo del nacionalsocialismo y también tiende a burlarse un poco, a veces más, a veces menos explícitamente, de toda la parafernalia del nazismo, o sea, de toda la escenografía lo Goebbels, ¿no? O sea, ya saben, la gran mampara con la esvástica, ¿no? En rojo, con el Hitlercito ahí hablando, todos gritando, y ¿no? La gran formación, los grandes desfiles, ¿no? Los desfiguros del otro gritando. Entonces, o sea, Heidegger tiene también varios momentos en que es bastante irónico con estas cosas, es bastante crítico con estas cosas. Y en el texto de la época de la imagen del mundo, que también está en Caminos del Bosque, hay una nota a pie de página en la que justamente también dice que toda esta parafernalia del nazismo cabe perfectamente en el modelo de la representación de la época de la imagen del mundo que él está criticando. Dice explícitamente, ¿no? Tiene que ver con no ir a lo profundo, no ir al argumento, no ir a la discusión de ideas, sino quedarnos en la escenografía, ¿no? Dejarnos apantallar por el escenario, ¿no? Por el volumen, por todos estos fenómenos, ¿no? Era un antisemita curioso. Hannah Arendt fue su amante durante mucho tiempo y era judía. Y sin embargo tenía también, se negaba frecuentemente a dirigir las tesis de alumnos judíos. Durante su rectorado creció exponencialmente el despido de judíos en la universidad. No realizó absolutamente ninguna defensa de Husserl cuando a este se le retira el título oficial de la Universidad de Friburgo, no lo defiende en lo más mínimo, al contrario, firma la carta oficial en donde se requería que los que no fueran arios debían de ser retirados de la universidad. Tenía un poco esta especie de idea paranoica que aparece. A ver, esto en dos partes. Si ustedes revisan la pregunta por la técnica y algunos otros textos, se darán cuenta de que la visión que tiene Heidegger de los incipientes medios de comunicación todavía en ese momento es muy, muy crítica, ¿no? O sea, me parece que los medios de comunicación nos acercan lo lejano, pero por lo tanto lo que no nos atañe es el espacio de las habladurías, satisface la curiosidad inmediatista de lo que no es lo más propio, todo esto, ¿no? Tiene por ahí una crítica muy fuerte al cine, por ejemplo, diciendo en un texto posterior a la guerra, dice, todos estos soldados jóvenes que estuvieron peleando por Alemania, ¿no? Ahora están todos sentados viendo películas americanas, ¿no? Entonces, o sea, es una muy fuerte crítica, ¿no? de lo que en ese sentido cree que está pasando. Lo digo por esto, tiene una visión muy crítica de los medios de comunicación y en varios cartas sobre todo, manifiesta una idea muy recurrente que es la idea de que los medios de comunicación están dominados por judíos. O sea, ¿no? Entonces, que parte de lo que nos hace terribles es que estén dominados por judíos. Quizás sea cierto, no sea cierto, digamos, es un poco la manera en la que está entendiendo el asunto. Insisto, creo que al final le va mal por los dos lados.
Heidegger fue acusado por los líderes nazis de estar trabajando con una especie de noción privada del nacionalsocialismo, o sea, de entenderlo como a él le convenía, de agarrar lo que le convenía, quitar lo que no le convenía. Al final eso es lo que hace con todos, eso hace con Aristóteles, eso hace con Kant, eso hace con el nazismo, agarra lo que le conviene, quita lo que no le conviene, dice lo suyo y es y dentro de esto, al final nadie confiaba en él después de la época de los nazis, ni los nazis ni los aliados. Era demasiado nazi para los aliados y demasiado poco nazi para los nazis. O sea, pierde a todo mundo, todos los que en algún momento habían sido sus amigos, Jaspers, por ejemplo, ¿no? La misma Hannah Arendt se alejan totalmente de él. Y Heidegger está simultáneamente bajo investigación tanto por parte de los Estados Unidos como por parte de Naciones Unidas. Está constantemente vigilado por ambos, ¿no? Vamos, finalmente, insisto, creo que en este sentido Heidegger no es un personaje defendido. Creo que es una mezcla de ingenuidad y mala fe. Creo que sí está un poco de las dos. En algunas cartas posteriores a Hannah Arendt, o sea, después se medio vuelve a arreglar con Hannah Arendt, pero en algunas cartas posteriores a Hannah Arendt, ella le vuelve a reprochar en algún momento sus vínculos con el nacionalsocialismo y él medio se disculpa en esas cartas diciendo, no, es que al final yo me he dado cuenta de que no entiendo nada, soy muy malo para la política, un poco disculpándose diciendo, o sea, creí que entendía lo que estaba pasando, pero al final fui muy inocente, ¿no? Y la política me rebasó totalmente, no supe cómo, esa era un poco una exculpación que hace Heidegger. De hecho, un poco esa experiencia se vuelve a narrar en la película de Hannah Arendt, si la buscan por ahí, la película de Hannah Arendt, ¿no? Que en realidad en la película de Hannah Arendt no trata mucho de la relación con Heidegger, ¿no? pero sí tiene como estos como flashbacks con Heidegger, y en uno es justamente no lo presentan como una carta, sino que alguna vez había ido Hannah Arendt a ver a Heidegger, habla de la cuestión del nazismo, y Heidegger se defiende un poco así, ¿no? La verdad no es chamaquera, o sea, es un poco ¿no? O sea, creí que no me iba a bailar a estos, y la verdad me dieron 3 vueltas, y al final me quedé en la es un poco la idea. Finalmente, en todo esto, durante la guerra, Heidegger solo publica 3 ensayos cortitos, uno sobre Platón, la doctrina de Platón acerca de la verdad, que publica en 1942, un folletito acerca de un poema de Hölderlin que se llama Como cuando en día de fiesta, así se llama el folletito, que lo publica en 1941, y un ensayo que se llama De la esencia de la verdad, que era una conferencia, inicialmente una conferencia que le había dado a unos monjes de la abadía de Londres en 1930, pero lo publica en 1943. Y sus conferencias en esa época más bien se concentran en Nietzsche y a quien veía como el filósofo que más había entendido el nihilismo, que estaba acosando, según él, en ese momento al mundo. Y en algunos de esos textos retrata lo que estaba pasando en la guerra como relacionado con la voluntad de poder. Tiene esta influencia de Nietzsche en el asunto, diciendo que la voluntad de poder se ha apropiado justamente de la historia de Occidente.
En octubre de 1944, o sea, ya casi cuando se está acabando la guerra, Heidegger se recluta en la defensa civil, también Gadamer, pero se le permite regresar a Friburgo para rescatar los manuscritos que había dejado ahí. Hacia el final de la guerra, tanto él como lo que había en la Facultad de Filosofía de Friburgo fueron evacuados. La mayor parte de las cosas que habían quedado en los archivos de la Facultad de Filosofía de Friburgo fueron destruidos. O sea, que casi se acabaron la guerra, pues de repente entraron los aliados, ¿no? De alguna manera le dicen a Heidegger: saca tus cosas porque van a deshacer todo, ¿no? Se consigue sacar los manuscritos, pero que de todos modos todo se destruye, prácticamente todos los profesores se dispersan, son exiliados, y continúan dando clases por ahí en un castillo medio perdido hasta mediados de 1945, cuando Heidegger ofrece una conferencia sobre Holderlin y los griegos, que es también más conocida. Cuando Alemania empieza a ceder al avance de los aliados, Friburgo es ocupado por fuerzas francesas y estos empiezan lo que se llama un proceso de desnazificación. Un proceso de desnazificación. ¿En qué consistía eso? Pues en hacer un especialista, es decir, quiénes son de las personas que están aquí las que pueden ser consideradas nazis, quiénes no, y hagamos algo así como una purga, ¿no? Todos los que sean nazis, hagamos algo con ellos, ¿no? Tenemos los encima, y pues los que no tengan muchos problemas, que sean los nuevos que ocupen la Facultad de Filosofía, que sean los nuevos que ocupen los puestos en la universidad. Se empieza a dar un reparto de posiciones. Heidegger es palomeado como parte de los nazis, ¿no? Entonces pues tiene que ser afectado, digamos, de alguna manera, que es un poco lo que ya les mencioné, ¿no? Le preguntan en realidad, bueno, le preguntan a Jaspers qué debemos hacer con Heidegger. La consecuencia es la que ya les dije: no lo dejen publicar más, confísquenle la biblioteca y no le permitan seguir enseñando en la universidad. Ese es el castigo, ¿no? Ya luego vienen, digamos, con todas las consecuencias de esto. Poco después de la debacle de todo esto, Heidegger empieza a dar algunas conferencias, después de todo el episodio del psiquiátrico, lo que sea. Pero la nueva orientación de Heidegger ya no está tan enfocada al tema del ser y tiempo, sino que es específicamente el problema de la obra de arte. O sea, es el texto de El origen de la obra de arte. Estas conferencias causan mucha controversia en su época, porque todavía en ese texto aparecía de manera muy peculiar palabras como sangre y tierra relacionadas, juntas, sangre y tierra, ¿no? En esos contextos, juntar esas palabras es una cosa complicada, así como la idea de que el arte está ligado al destino histórico de un pueblo. El destino histórico de un pueblo. Junten ustedes en una conferencia en esa época las palabras sangre y tierra y el destino histórico de un pueblo y tienen un problema. Es un poco lo que está sucediendo ahí. De hecho, lo que está publicado como el origen de la obra de arte es una versión destilada de estas conferencias, donde dictaron muchos de estos elementos que podrían causar particularmente muchos problemas. Después de esto, Heidegger se propone repensar la naturaleza de la cosa,
prágmata, de la cosa. ¿No? O sea, hay una conferencia muy importante que justo se llama así, la cosa. La ontología tradicional que piensa en las cosas en términos de materia y forma surge, piensa Heidegger, de que la manera en la que se nos da cotidianamente las cosas es como utensilios, es algo que ya estaba perfilado desde el tiempo. Si nuestra relación con las cosas no es como materias conformadas, o sea, no es como lo que piensa la especulación filosófica respecto a qué es una cosa. Nuestra relación con las cosas pues, es como mesa, como pluma, como útiles, que sirven para algo. ¿No? Prágmata, piensa Heidegger, que es la referencia griega más clara, que estaba haciendo este mismo juego. ¿No? Otra vez, entre prágmata y res, ¿no? De los latinos, dice Heidegger, pues la que tiene buen sentido es prágmata, porque las cosas son útiles, funcionales, algo que sirve en la vida cotidiana, ¿no? Es un poco la idea. Por eso traten de hacer también una asociación inmediata entre la conferencia de la cosa y el origen de la obra de arte y el por qué está planteado, como está planteado el ejemplo que utiliza Heidegger en el origen de la obra de arte. Y el ejemplo que utiliza es el cuadro Van Gogh, el de las botas de campesina, ¿no? de Van Gogh. Y ahí está como claramente marcada la preocupación que tiene justamente Heidegger, ¿no? Ahí hay una cosa, o sea, las botas de la campesina, ahí hay una cosa, pero a nosotros nos abre un mundo de referencias de significación cuando las vemos. No simplemente estamos viendo una cosa, estamos viendo, y ya Heidegger se da cuenta, ¿no? El desgaste que tras los años de buscar el alimento, de tapizar la tierra del campo, y se da cuenta con lo que sea. O sea, lo que estamos viendo es esto, es un mundo de significaciones que acompañan a las cosas que se nos dan en el entorno de su mundanidad, vamos, de su realidad de uso, y no simplemente una cosa indiscernible en tanto materia y forma de cualquier otra. Nuestra relación con las cosas es eso, es este entorno pragmático. La idea entonces es ver cómo la obra de arte es el espacio en donde se libera el mundo, se abre el mundo. Cómo la obra de arte es también ella misma una cosa, pero no una cosa cualquiera entre otras cosas, sino una cosa que lo que hace es abrir mundo, en último término. Entonces, en esta interpretación de que lo que hace en último término el artista es arrebatarle a la tierra un rasgo, una figura. ¿Qué es lo que está en juego cuando dice arrebatarle a la tierra un rasgo, arrebatarle a la tierra una figura? Lo que hace el artista es recurrir a la materia, a la tierra, a la materia, para producir una figura con la cual, una forma, con la cual se abra el mundo de una manera diferente a como lo habíamos visto antes. Hace una forma que me hace pensar el mundo de una forma que no lo había pensado, y que por lo tanto la obra es indispensable para pensar al mundo de esa manera. ¿No? Sin la obra no habría sido posible. Un templo, un poema o incluso la fundación del Estado, piensa en el momento dado Heidegger, liberan la verdad del mundo. Son formas en las cuales el mundo se vea.
Y entonces el arte queda como desligado, en Heidegger, el arte queda como desligado de una referencia estética. La manera en la que Heidegger está concibiendo la obra de arte no es la verdad estética, es una manera diferente de concebir el arte. Vamos, la finalidad no es estimular la sensibilidad, la finalidad no es el placer sensible, la finalidad de la obra de arte, piensa Heidegger, es dejar que acontezca la verdad. De otra manera, la finalidad de la obra de arte es epistemológica, no es sensible. El mundo que se abre a través de la tierra, de la obra de arte, es el mundo del ser en su verdad. Heidegger, en ese sentido, considera que el artista, como el filósofo, están como en este camino de disponerse a un trabajo de develamiento, de encontrar las figuras, los rasgos, las palabras más adecuadas para que la verdad acontezca, ¿no? Para el acontecimiento. Con todo esto creo que el punto clave entonces es que de lo que está hablando ya Heidegger es de la idea de acontecimiento. Y el acontecimiento es como el término, acontecimiento, el término clave con el que hay que tratar de repensar la finalidad del proyecto heideggeriano en este último momento. Es decir, esa noción, el acontecimiento, el evento. Lo que pasa es que es intraducible. La palabra es Ereignis. Ereignis. Es una palabra que en alemán tiene muchos, o sea, se entiende, pero no es de todo traducible. Es una palabra muy compleja en su traducción. En inglés, por ejemplo, traduce Ereignis como ennowing. La palabra no existe. Ennowing, pero no con K, de own, de propio. Entonces sería algo así como empropiamiento, o algo así. Ennowing, de impropiación, la función literal de cómo lo traducen al inglés, ¿no? Ennowing, el término Ereignis. Al español se traduce de muchas formas: acontecimiento, acontecimiento propicio, acontecimiento apropiante, evento. La que más se suele usar es evento, que no es del todo exacto. Gille, que acaba de sacar un libro el año pasado, se llama Evento, ¿no? Y justamente está como tratando de apropiarse. En inglés se llama Event, tratando de apropiarse de qué es lo que está en juego en el evento. Pero insisto, aunque creo que Heidegger sí está pensando en las concepciones muy coloquiales de cuando nosotros hablamos de un evento, también está pensando en algo más. Y si solamente nos quedamos con la noción de evento, creo que le perdemos parte de la referencia. A ver, no sé, nada más ponemos un poco la idea. Cuando ustedes escuchan la palabra evento, ¿qué entienden por evento? ¿Qué es un evento? Pues algo que sucede. Pero sucede ¿cómo? Espontáneamente. Y que tiene ciertas características, ¿no? ¿Qué características tiene? O sea, me refiero con eso. Es algo que no sucede todo el tiempo. El evento es algo que no sucede todo el tiempo. Sucede muy de vez en cuando, si no, no es un evento. Hasta en la publicidad, el evento de tal. También es como muy relacionado al espectáculo, ¿no? El espectáculo, evento. Pero yo creo que nosotros tenemos ya esa asociación de que los espectáculos son eventos, Sí. pero no estoy tan seguro de que la concepción en sí misma de evento implique un espectáculo.
Desde luego, creo que sí es esta idea de algo que sale de lo normal, algo que sale de la regularidad, algo que sale de la cotidianidad, que pasa raro y de vez en cuando, pero tiene Inesperado. sí, Me pasa. inesperado, sí, y creo que sí tiene algo más. Creo que es más o menos lo que puedes estar pensando cuando dices espectáculo, pero tal vez sea más bien como originalidad, ¿no? Está constituido con una cierta diferencia en sí mismo. Es que es cierto, a ver. Lo que pasa también es que, así como el espectáculo, pues es como que se vende como si fuera algo muy original o que solo va a acontecer una vez. Lo que pasa es que también se tiene pues conocimiento de que hay toda una maquinaria de producción que lo hace, porque es el espectáculo del año y solo va a ser una vez, y si no fue esa vez, pues ya Bueno, claro. no volvió nunca. Claro, el punto aquí es este, la noción misma de evento se ha banalizado. O sea, pensemos que cuando Heidegger lo está diciendo, pues todavía pretende que tenga otro sentido, pero incluso la de evento, pero por eso les digo también que el término mismo Erasmus no es exactamente evento. Hubiera podido usar la palabra exacta como evento, pero no lo hace, se inventa un término. Sí, es que según yo, es Ur, ¿no? Sí. Viene de origen. Sí. Es como Entonces, apropiarse de lo... tiene como varias concepciones juntas, ¿no? Por eso cuando lo traducían al español conservan lo de propicio. Es que otra vez es complicado, porque propicio es otra cosa que propio. Ese conocimiento propicio, queriendo hacerle juego a propio, no es exactamente lo mismo. Apropiante, dicen entonces, porque tiene que ver con la noción que usa en ser y tiempo referido a lo propio y lo impropio, o a lo auténtico y lo inauténtico, según las traducciones. Gauss dice propio y impropio, Rivera dice auténtico y auténtico, ¿no? Son los modos de la existencia del caso, ¿no? Según ser y tiempo, ¿no? Puedes tener una existencia propia o una existencia impropia, una existencia auténtica o una existencia inauténtica, ¿no? Y entonces cuando Heidegger está usando esto, está diciendo, es un evento, pero no es cualquier evento, sino es como el evento que te permite conducirte a la propiedad. Porque eventos pues, puede haber de muchos tipos, pero no se trata de cualquier evento, sino de aquel evento que cumple su función de ser apropiante, impropiante. Qué complicado es eso. O sea, que te dé propiedad, que en términos de ser y tiempo sería que te haga ser sí mismo, en vez de volverte uno, según los mismos términos de ser y tiempo, es decir, dejarte llevar por la dictadura de lo público. Entonces, en ese contexto, cuando Televisa utiliza la noción de evento para cualquier espectáculo con luz y sonido y lo que sea, ¿no? Es un evento inauténtico, ¿no? O sea, es un evento que opera en la dinámica del uno, la dinámica de la curiosidad impropia de lo público, ¿no? Del distractor de sí mismo, más bien. O sea, vete a ver ese evento porque de esa manera no estás en ti mismo, ¿no? Y no reparas en la condición más íntima de tu existencia, que es angustiarte porque te mueres, ¿no? Ser sí mismo propio, en último término, ser sí mismo propio es asumir la radicalidad de que la existencia es finita y que por lo tanto mi estado de ánimo más general es la angustia porque me muero.
Si prendo la tele, si va al cine, y si hay muchas lucecitas, pues no, se me olvida que me muero. Se me olvida, ¿no? Si el ruido es muy fuerte, pues no le hago caso a la luz. Incluso así como en el lenguaje vulgar se utiliza, pues vea este evento, te vas a morir. O sea, se habla vulgarmente de esos términos. Ahora si estás muy bueno, te vas a morir. Claro, claro. Después de que veas este evento, ya puedes morir. Después de que veas esto, ya viste todo, ya te puedes morir, ¿no? Podría decirse que en este asumir, lo que está hablando Javier, este asumir la radicalidad es una influencia también de la filosofía de Nietzsche. Asumir la radicalidad, pero ¿en qué sentido asumir la radicalidad? De la vida, ¿no? Yo creo que más bien la influencia es de Kierkegaard. Por la cuestión de la angustia también. Yo creo que la influencia más bien es de Kierkegaard, porque toda esta cuestión de la angustia está trabajada desde mucho antes, está en el tiempo. Cuando Nietzsche, sí sabe algo de Nietzsche, pero no es como el autor que sea la referencia, ¿no? La referencia de Nietzsche es más bien tardía. Cuando se mete a estudiar a fondo a Nietzsche y vienen los libros sobre Nietzsche, es una cosa más bien tardía. De la angustia está hablando desde la conferencia de qué es metafísica, ¿no? Cuando está hablando de lo de la nada, ahí está hablando de la angustia, porque justamente hay una relación entre la nada y la angustia. Justamente la angustia es por la nada, ¿no? Mediada por la muerte, pero justamente por la muerte como la posibilidad de la nada. Si yo supiera que me muero, pero después de la muerte algo, o sea, si lo supiera con seguridad, pues no me gusta, ¿no? Pues hago lo que tenga que hacer para que después que me muera, ¿no? Pues hay mi nube, tomar mis uvas y todo es muy contento. Pero no es eso, ¿no? Justamente es esta incertidumbre, ¿no? De cualquier posibilidad de conocer lo que esté asociado con la muerte, lo que me coloca ante la muerte como la posibilidad de la nada. Creo que esa es una idea muy kierkegaardiana, muy kierkegaardiana en la base, y que entonces también en Kierkegaard está planteada como que el estado afectivo que nos vincula a esto es la angustia. Pero no el miedo, no el temor, no, la angustia como la disposición afectiva más eminente de la existencia, la que en realidad tenemos todo el tiempo, nada más que la mayor parte del tiempo no nos estamos dando cuenta, pues estamos haciendo algo. Estamos dando una clase sobre la angustia, ¿sí? Estamos aquí hablando de qué terrible sería morir, pero eso no es asumir qué terrible sería morir, es hablar sobre lo terrible que sería morir. Y eso es una ocupación mundana que nos distrae de lo terrible que sería morir. Eso es Heidegger, ¿no? Oye, pero no es el único estado afectivo que puede conducir a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en los conceptos fundamentales de la metafísica, cuando habla del aburrimiento, principalmente, pues también lo que arroja es enfrentarse con el propio límite de la temporalidad de la existencia. No es el único, pero creo que sí es el más radical. Porque, o sea, tanto el aburrimiento como el tedio, como el miedo, como el susto, como todos estos, están mucho más orientados ópticamente al final. O sea, tengo miedo de algo, me asustó algo, estoy aburrido de que no estoy haciendo algo. Pero lo que sucede con la angustia es la posibilidad de que no haya más algo. O sea, la radicalidad de la angustia es que lo que la dinamiza es nada. Entonces, es más difícil describirlo, creo, que tratar de señalarlo en la experiencia.
Creo que todos tenemos la experiencia y podemos decir que no es lo mismo estar aburrido que estar angustiado. Creo que todos tenemos la experiencia en la que podemos decir es mucho más radical estar angustiado que estar aburrido. Si estoy aburrido, digo, pues me pongo a hacer algo. Si estoy angustiado, digo, ¿qué me pongo a hacer para quitarme la angustia? Y haga lo que haga, la angustia no se quitó, se distrajo. Pero no se quitó. Es que no. O sea, porque se queda mientras esté vivo. Porque a lo que llama es a que soy finito y a que voy a dejar de estar vivo. Entonces es mucho más radical. Ya, no se puede discutir. Creo que así lo plantea Heidegger y creo que viene la referencia de Kierkegaard. Creo que mucho más que de la dicho. Perdón, no sé. Pensando en el acontecimiento, pensaría Heidegger entonces que el pueblo alemán despertó ante la posibilidad de su muerte. Cuando dejó a Hitler su ese sería el acontecimiento, un acontecimiento. Creo que está viendo al nacionalsocialismo como el evento, o sea, como parte constitutiva del evento, del despertar alemán, ¿no? a superar la decadencia y a transformar la cultura occidental. Creo que está viendo eso, sí. O sea, no es una cuestión individual, pueden ser de masas. O sea, me parece incluso que en general no piensa que sea una cosa individual. O sea, el acontecimiento en general es el acontecimiento del ser. Entonces, no es tanto que yo esté frente al acontecimiento, es que suceda el ser, y entonces uno queda, pues, uno es llevado por el acontecimiento del ser. De hecho, siempre sucede así. Por eso uno puede cambiar incluso de la época. Y hay algo de cierto en eso. O sea, yo puedo decir en este momento, claro, sí, ya voy a reciclar mi basura. Y estoy contribuyendo a que no colapse la realidad. Eso no es cierto. Puedo pensar eso, pero eso no es cierto. Entonces, al final, aunque yo tome ciertas decisiones, el ser me lleva. O sea, lo que sucede sigue sucediendo, a pesar de que yo haga, ¿no? No, es que si cada quien lo hace, pero si cada quien lo hace, en realidad ya no es una decisión que estén tomando los individuos, es que los individuos ya la están tomando porque están de alguna manera condicionados a tomarla como la única decisión que es válido tomar, y entonces quiere decir que el ser ya nos ha llevado a tomar esa decisión así. Sería la manera en la que piensa Heidegger. Si ya todo el mundo está reciclando su basura, no es porque alguien tomó la decisión libre de reciclar su basura, es porque la experiencia de la realidad muestra tal cosa que se vuelve radicalmente patente la imposibilidad de no hacerlo. Y entonces la época se muestra de otra forma, y toda la época es otra. La gran pregunta de Heidegger es, ¿qué pasará primero? ¿Cambiarán las cosas en la época lo suficiente para que todos reciclen su basura? ¿O se acabó todo antes? Se hizo un agujero de tal tamaño que todos nos quemamos ahí y estamos como somos. Bueno, porque más o menos ya está relacionada con la pregunta anterior, pero ¿qué tan ligada podría estar la concepción esta del evento, del acontecimiento, con la idea del salto de Kierkegaard? El salto es el salto es como una apuesta existencial, ¿no? No tengo certeza de qué va a pasar, entonces me la juego con una posibilidad.
una posibilidad que no sé si sea cierta. Me conviene creer que sea cierta, porque si no creo que sea cierta y es cierta, la pierdo. Si no creo que sea cierta y no es cierta, pues no me enteré. Entonces resulta más conveniente suponer que es cierta la posibilidad, entonces jugarla por ella. Esa es la lógica de Kierkegaard. Yo creo que el acontecimiento no está operando así. El acontecimiento no es algo que yo diga, ¿me monto en el acontecimiento o no me monto en el acontecimiento? ¿Me la juego a que va a haber un acontecimiento o no? ¿Apuesto que sí o no? No creo que sea así. ¿Lo hay o no lo hay? No es algo que dependa de mí. ¿Me llegó? ¿Sí? ¿O no me llegó? Es como cuando vas de repente en la calle, ¿no? En la calle, de repente volteas para allá, va cruzando una persona, pasa un coche, se la lleva. Yo no hice nada, pasó. Y llego y lo cuento. Fue un evento. O sea, fue un evento, ¿no? Cumplió todos los requisitos para hacer un evento. No, pero no es como ese equipo. No, pues no quiero profesar las ideas tampoco, pero yo por esa idea como el develamiento que hay de aquí de Gabriel. Entonces, que también procede un poco, ¿no? Pero, bueno. Pues es posible, habría que pensarlo seguramente más. Yo lo único que ya diría en ese contexto es, creo que hay mucha influencia aquí, mucho, más de la que incluso reconoce alguna, ¿no? Creo que hay bastante, ¿no? Aunque creo que le cuesta trabajo reconocerla más, porque sí Kierkegaard sí tiene una clara asociación con una dinámica existencialista para plantear el problema y hasta cierto punto con una dinámica antropológica para plantear el problema. Creo que Heidegger sí trata de ser muy explícito todo el tiempo en distanciarse de que no está haciendo ni una antropología ni un existencialismo. Esta es la parte que puede resultar también siempre muy confusa, porque él insiste que está haciendo una ontología, está haciendo ontología, pero está hablando del hombre, está hablando de la existencia todo el tiempo, está hablando de la vida cotidiana, de los individuos. ¿Cómo es que no está haciendo una antropología? Entonces te va a contestar, es que ese es el método para hacer una ontología, pero no me interesa hablar de esto, lo puedo no lo puedo hacer de otro modo. Yo lo que quiero es hablar del ser. Pero ¿cómo hablo del ser si no parto de la constatación de que yo, un ser humano, en un momento y en una circunstancia, está hablando del ser? Entonces tengo que entender qué es lo que está en juego para hablar del ser cuando yo estoy hablando del ser. No es que el ser se hable, yo estoy hablando del ser. Entonces tengo que entender qué es lo que se determina para el ser cuando yo lo estoy hablando. Y eso es lo que acaba haciéndose el tiempo. Pero no porque me interese yo, quiero hablar del ser. Y creo que en Kierkegaard el foco se está puesto en el otro lado. El foco está en, lo que importa soy yo. Pero sí, habrá que darle un poco de juego a eso, creo que es interesante. Bueno, no sé si hay algo más, alguna pregunta, duda. Cuando hablabas ahorita hace un rato sobre las relaciones que podían haber entre la fenomenología del espíritu y el concepto del ser en Heidegger, tiene su libro de Hegel, tiene dos libros de Heidegger y tiene cursos también sobre Hegel. Porque Hegel también es una persona que influye, creo que sobre todo en esa idea como del devenir histórico. Creo que la manera en la que piensa el ser está muy asociado a la idea del devenir histórico de Hegel. No tanto creo en la conclusión,
pero creo que sí en la manera de pensar la idea de vivir como proceso, ¿no? Creo que eso está ahí. Entonces se mantiene también como esta idea de la realización de un ser absoluto, que pronto un ego sí se encuentra. Es que es algo que va cambiando, ¿no? Esto hay que pensarlo más. Es algo que va cambiando. Creo que en Ser y Tiempo, en Ser del que se está hablando en Ser y Tiempo, a pesar de su referencia metafísica, ontológica, tal, pero en Ser del que se está hablando en Ser y Tiempo está mucho más parecido al ser de la gramática, al ser de la enunciación. Esto es una pluma. ¿Qué es el es que digo cuando digo esto es una pluma? ¿De qué estoy hablando ahí? Dije esto es una pluma, esto es una barca, es una hoja. ¿Qué es el es que dije cuando dije esto es tal, esto es tal, esto es tal? ¿Qué es el es? Creo que esa es la pregunta que está tratando de articular Heidegger allá al principio, es el que pensar que ese es opera en términos de una cuasi-divinidad. Eso creo que está después. Esta especie como de representación del ser como proceso constitutivo de la existencia, y creo que es posterior. Y creo que eso ya no se articula filosóficamente, sino se articula con poesía. Eso es lo que ya no se piensa. Es el sentido que abre la arte. Por eso se vuelve ahorita como